comenzar. Bueno, primero, gracias por la invitación al Centro Cultural de España y a los compañeros que están acá, haciendo el aguante en la preparación ahí, en la previa. Y bueno, y vamos a comenzar un poco con lo que fue un disparador de todo esto. Y es una frase que traté de memorizar pero no pude, que es: en 1561 Felipe II fijó la capital de España de forma definitiva en Madrid. Esa frase, que traté de memorizarla así de forma rápida antes de venir, tiene que ver un poco con esta historia de muchas maneras. ¿Por qué esa frase, que es un hecho en realidad, ¿no? Es un hecho histórico, que en 1561 Felipe II fija de forma definitiva la capital de Madrid, la capital de España en Madrid? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver o cómo se vincula con esta obra de 1561 a hoy? Bueno, en realidad no voy a hacer spoiler, pero tiene mucho que ver. Determinó gran parte de lo que, por la razón por la cual estoy hoy acá, ¿no? Bueno, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos primero, bueno, este es el título de la obra, que es Ayer pensé en decirte adiós. La obra se estrenó en 2019 y tuvo una temporada en 2019 y en 2020. Para introducir un poco en lo que es la creación o cómo abordé o cómo llegué a la obra, y después vamos a ver cómo aparece Felipe II y todo eso, partí un poco de esa frase, me puse a definir qué es la creación para mí, ¿no? Entonces me puse a pensar, bueno, llegué a esa y a otra frase que vamos a ver después, que es, bueno, la creación es un acto de fe, pensaba yo, entre sueños. ¿Por qué decía que es un acto de fe entre sueños? ¿Por qué crear para mí es entre muchas cosas, ¿no? Porque crear es muchas cosas, pero entre muchas cosas es un acto de fe entre sueños, ¿no? Bueno, fe en el sentido de la creencia, ¿no? De empezar a creer o a tratar de hacer visible o pensar de hacer visible lo invisible, hasta que ese momento, aquello que hasta ese momento era invisible, ¿no? En ese sentido es un acto de fe la creación para mí, ¿no? O sea, buscar lo imposible, por ejemplo, pensar en aquello que no se cree hasta ese momento, es una contradicción, pero digamos, es lo que impulsa la fe, digamos, aquello que alguien cree y otro no cree. Y entonces, como uno cree, bueno, ahí se dispara el acto de fe, digamos. Entonces lo definía como un acto de fe entre sueños, porque en general todas las cosas que voy procesando siempre surgen en una hora que tiene que ver un poco con la vigilia, con el consciente inconsciente, las cosas que me empiezan a atormentar o que se vuelven como fantasmas, siempre se reproducen o se repiten más o menos en la noche o en un horario donde uno generalmente ya está medio dormido o por dormirse. Depende del hábito de cada uno, pero bueno, es una generalidad. Yo me duermo muy tarde, soy bastante noctámbulo, pero este año no tanto. Traté de cambiar esa costumbre, pero igualmente me sigue pasando esto, de que de repente me aparece, cuando me estoy por dormir, me aparece una pulsión de algo que tiene que ver con una creación para mí. Por eso esa es una de las posibles definiciones de lo que para mí es crear, ¿no? Y acá aparece la cuestión de la visión, ¿no? Antes de eso quería comentar un segundo lo que es el deseo también. Cuando uno empieza cuando aparece esa primera visión, aparece casi simultáneamente un deseo. Y ese deseo se manifiesta como una pulsión que empieza a disparar la creación, como una suerte de obsesión, ¿no? Como una suerte, no, como una obsesión. Que en buena medida eso es lo que te empieza a no dejar en paz, ¿no? Y entonces empezás a elaborar, a crear y a pensar solo en eso, te empezás a obsesionar, o un poco a enamorar también,
pensé muchas veces mientras escribía en el enamoramiento, no por la obra que habla sobre el amor, sino por el enamoramiento necesario de muchas cosas, el enamoramiento necesario del equipo, el enamoramiento necesario del material, o sea, vivir como un estado de enamoramiento, ¿no? Eso me parece muy importante y también está muy vinculado a la obsesión. Cuando uno se enamora se pone muy obsesivo en una etapa, o al menos yo. Pero digo, se empieza como a obsesionar con esa historia, con esa persona, con eso, bueno, y de repente está como todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Entonces, en la creación y en la visión pasa algo de eso. Te enamorás de una idea, de una visión, de lo que pasó, y a partir de ahí empezás a transitar, y esa visión tiene que ver con esto que yo arrancaba diciendo, que Felipe II trajo, fijó la capital de España en Madrid, ¿no? Dijo, bueno, ahora vamos a estar acá. ¿Por qué? Bueno, porque fue una visión que yo tuve en un momento que se vinculó a ese hecho histórico, que eso lo averigüé ahora, yo no lo sabía, pero está muy vinculado a algo que dispara la obra originalmente, que fue una visión. La visión aparece a partir de una imagen, ¿no? La visión, en general, yo soy muy visual en el arranque de escritura o de creación o de lo que vaya a ser. Siempre tengo una referencia primaria que es muy visual. Después eso se puede traducir en un texto o en un personaje o lo que vaya a ser, pero digamos, hay un disparador primero que tiene que ver con una visualidad, que este es un concepto que después vamos a retomar. La visualidad para mí es muy importante. Y volviendo a la creación, decía, la creación en buena medida para mí también es un problema. O sea, la creación, perdón que me adelanté un par, pero digamos, es un acto de fe, decía, pero también la creación es un problema. Para mí es una problematización creativa. Cuando aparece la creación, si yo decido abordar eso, es como un poco el enamoramiento, te metes en un problema. O sea, quiero decir, pueden sobrevenir un montón de cosas lindas, pero también van a venir otro montón de cosas, ¿no? Por contrapartida a eso. Entonces en la creación pasa lo mismo. O sea, yo hago un pacto a sabiendas de que eso que empiezo a transitar es un problema. Entonces, si lo acepto transitar, sé que me meto en un problema. Digo esto porque muchas veces cuando no todos los procesos derivan en una creación con resultado, lo que podría ser un fin de ciclo, donde abrimos el proceso y saludamos al final, ¿no? Sino que a veces hay pequeños chispazos creativos que quedan como indoors, o sea, dentro de la casa, queda como todo muy tranquilo, pero digamos, no hacen ese proceso de explosión final que parece que sería como el final del ciclo. No sé, esto es para discutirlo después, pero quiero decir, de todas formas, yo sé que si tengo que abordar un proceso creativo con todas esas etapas donde finalmente eso va a concluir en algo, sé que eso ya me va a significar un problema. O sea, de arranque, de pique. Porque bueno, porque entiendo la creación como un problema. La palabra problema es un poco, bueno, tiene mala prensa, porque si empiezo diciendo, bueno, esto es un problema, ya decimos todo, no, un problema, no te metas, ¿no? Pero sin embargo, a mí me parece interesante porque el problema, yo lo pienso sobre todo como un desafío, como algo a resolver, en ese sentido el problema, ¿no? Más allá de todas las posibilidades que tiene problematizar la creación, me parece que está bueno visualizar una cuestión que decís, bueno, me apareció esto, si quiero que esta visión desencadene en algo concreto, bueno, tengo que hacer un proceso largo. Y en ese proceso, más allá de los miedos y todo lo que aparece, hay una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es la fe, esto que decía, bueno, el enamoramiento, y otra es el mejor amigo del proceso, que es el fracaso directo de todo eso que uno viene imaginando, ¿no? Que te encontrás de repente con más problemas de lo que te imaginabas. Por eso digo la problematización de eso, con que lograr traducir esa idea original a la acción, le erraste como, ¿no? Porque en realidad no sé qué pasó en esos casos. Es difícil, porque no sé cómo establecer el puente, pero creo
que tal vez fue una intuición o una visión original que no era una verdadera visión, no sé, no me quiero poner demasiado poético, pero quiero decir, o bueno, o tal vez no tuviste la suficiente fuerza para transitar ese problema y para transitar ese proceso, porque bueno, si alguno de los que está acá, sé que algunos sí, pero no sé si todos, han transitado un proceso creativo, se sabe que es, ¿no? Hay momentos que un momento que y hay momentos que bueno, y uno dice, bueno, ok, ¿ahora qué hacemos? Ahora que llegamos a este murallón, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Intentamos? Bueno, no, vamos a bordear por acá. O sea, ¿qué hace uno en ese proceso? Eso me parece muy interesante, o sea, empezar a traducir en acción la problematización creativa. O sea, que me parece necesario también. Porque si no, lo que pasa es que a veces vos cerrás proceso porque querés abrir, pero empezaste a hacer así, como en la vida, digamos, uno a veces resuelve, pero tenemos fama de no resolver todos los problemas. Entonces hay algo de los problemas que después se ven en la creación, o sea, una creación con muchos problemas. O sea, se ve la visión, pero se ven todos los problemas que no se pudo o no se quiso resolver. Yo no sé si no se pudo, en ese sentido soy como muy optimista, creo que se pueden resolver los problemas. O sea, cuando arranco ahí y mientras estoy, para mí sí, capaz necesita más tiempo, ese es un factor que vamos a hablar, o capaz necesita otro punto de vista, o capaz necesita que estemos todos nosotros pensando muchas cabezas en esto, porque solo yo quise resolverlo y casi me morí en esa resolución. O bueno, o habría que encontrar qué es lo que necesita ese problema o esos problemas que a veces sobreviven a la creación y quedan expuestos. Que no son fracasos, sino que son como, bueno, como pequeñas fallas del sistema, digamos, que aparecen y que me parece que también son partes del proceso, ¿no? Pero bueno, negarlas es como no sé, como no aceptar el desafío y la problematización a la que la creación te invita. Me parece que eso es como muy importante, digamos. Entonces, después de hablar un poco del problema asegurado de la creación, voy a volver de nuevo a lo que es la visión, como esta cuestión un poco mágica. Vieron que yo empezaba hablando de la fe, o sea, un acto de fe, un acto de creación. La visión también tiene una cosa como de aparición, como de revelación, ¿no? No es una inspiración divina ni nada que se le parezca, al menos no para mí, ¿no? Todo lo que, no lo voy a aclarar, pero se sobreentiende, ¿no? Todo lo que voy diciendo está súper más que permeado por la subjetividad de mía, ¿no? En este caso. Pero quiero decir, la visión me parece que toma una pulsión que es en cierta medida mágica. O sea, pero no por eso se vuelve como algo de inspiración divina, sino como mágica desde la vivencia, o sea, como vos elegís transitar eso y cómo se representa para vos esto que está vinculado un poco al enamoramiento y como un estado, no sé, de plenitud un poco, ¿no? Donde después aparece, bueno, la montaña rusa a la que hablábamos, la problematización y demás. Pero bueno, empiezo a creer en algo como que hasta ese momento no había prestado atención o de repente me vuelve algo que no existía para mí. Entonces esa para mí es la visión. Y la visión tiene que ver con esto que arrancaba diciendo de Felipe II y la decisión de fijar la capital de España en Madrid. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que mi visión fue una casa con muchas ventanas, como dice ahí, y un mail a las 4 de la mañana. Eso es como el desencadenante de la acción, ¿no? El incidente incitador. La casa la busqué porque en realidad esto se inicia en Madrid en un paseo, en un free tour, en esos paseos a pie que se hacen gratuitos caminando por la ciudad. Y de repente mientras íbamos caminando se detiene en una casa. Te iban contando, bueno, acá vivió no sé quién, acá de esto se formó no sé cómo, Esto es 2017, enero 2017. Y de repente se detiene en una casa, que es esta casa, que se llama Casa La Malicia. De estas casas hay 3, creo, no sé cuántas, pero hay pocas ahí en Madrid. Se llaman Casa a la Malicia. Y esto es lo que está vinculado con Felipe II. Resulta que parece
lo que cuentan ahí y lo que yo intenté reconstruir desde mi recuerdo y ya busqué, bueno, traté de cotejar un poco la información y no estaba tan deformado, yo que tiendo a deformarlo todo, no estaba tan deformado lo que yo recordaba. Pero digamos, lo que cuenta ahí el guía es algo así como que Felipe II, cuando tenía la costumbre la corte de moverse, digamos, por toda España, o sea, estaba en Toledo, estaba en Valladolid, y después a veces creo que pasaba por Madrid también, pero digamos no había un lugar donde la corte estuviera, donde se quedara. Y en ese momento decide quedarse, fijar la capital ahí, en Madrid. Pero había un tema real que no había espacio suficiente para que toda la corte, con el ejército, con todos los que venían acompañando al rey, se quedara en ese lugar, o sea, se quedaran todos ahí en ese lugar. Entonces, Felipe II dictamina una ley que se llama, algo así como ley, proclamó la regalía de aposento, es la ley de la regalía de aposento. ¿Qué es esta ley? Bueno, la ley decía algo así como que si vos tenías una casa de 2 pisos o más, no lo voy a parafrasear, pero es algo así, tenías que darle el piso de arriba de tu casa a parte de la corte, a esta gente que llegaba de la corte, ¿no? Entonces, claro, los madrileños en ese momento se querían matar, ¿no? O sea, imaginémoslo ahora, o en cualquier momento, o sea, si de repente vos tenés una casa de más de 2 pisos y tenés que pasarle el segundo piso a alguien que no conocés, que te cae todo bien con la corte, qué sé yo, pero no querés que esté ahí, bueno, no querés. Entonces ellos, echa la ley, echa la trampa, parece que inventaron, por eso se llama casa a la malicia, parece que, no sé de dónde viene bien el nombre, pero me imagino que debe ser un juego de palabras con esto, inventaron la posibilidad de, hablaron con constructores para cambiarle un poco el frente a la casa, ¿no? Para cambiarle un poco el frente a la casa y disimular, entreverar, confundir al que estuviera viendo de cuántas habitaciones, cuántos pisos existían en esa casa. Porque una de las salvedades que tenía la ley era que eran 2 pisos, el segundo piso para arriba, salvo que la casa presentara por alguna razón de difícil partición, o sea, que fuera muy difícil de dividir, ¿no? Entonces, si la casa era una casa que era imposible, bueno, de ahí como que digamos, no, está bien, vamos a la siguiente casa que se pueda dividir. Entonces, ellos inventaron, algunos se avivaron, ¿no? Picardía, y empezaron a inventar estas ventanitas y estas cosas un poco imposibles, incluso a veces hacían como murallones, y claro, vos en un murallón te quedaba muy poquita luz, o casi nada, capaz tenías entrada a otro lado, pero perdías la noción de cómo era esa casa, digamos, de si era una planta, 2, 3, y bueno, a mí me resultó como un poco inverosímil cuando la escuché a la historia, reconozco, porque yo dije, pero ¿y eso se lo creyeron? O sea, quiero decir, cuando la narró ya me pareció como un poco un cuento de niño que yo elegí creer, lógicamente. Igualmente me gustó, porque por algo me quedé con eso, me gustó la historia, pero no sabía hasta dónde puede ser real o no. Parece que es cierto, o sea, yo lo chequeé la información y parece que es real, que fue así, que se trasladaron y justamente buscaron esta solución para no tener que dar su casa, para no compartir su casa con parte de la corte. ¿Y por qué yo digo que esto, o sea, el origen, ¿no? La visión y el origen, ¿dónde sería el origen de la obra? Bueno, es un chiste obviamente, pero sería como en 1561, si yo me pongo a pensar, que es cuando se divide eso, yo miro eso, o sea, miles de años después, miro esos y de repente digo, esto me parece que me dispara algo, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención de ese lugar, de este frente que vemos ahí, creo que hay más de una imagen, es justamente que tenía esas ventanitas imposibles. Y yo me empecé a imaginar que de repente, claro, como yo no sabía cómo era la casa adentro, dije, bueno, de repente se paran en un lugar. La foto no luce realmente lo que es, esto se dice en cumpleaños también, la foto no luce, pero la casa era muy atractiva, o sea, me resultó atractiva de verlo ahí y ver estas ventanitas que uno dice, qué locura, y acá se pueden ver unos pies y acá puede ser la cara, y acá, no sé, yo me empecé a imaginar como a partir los cuerpos y decir qué se podría ver a través de esas ventanas, ¿no? Yo lo vi de día, así como se ve en la foto, pero hice esa asociación de ideas. Y bueno, y esto me llevó a, por alguna razón, por alguna conexión, a ponerme a pensar un poco en esos recortes, en esos cortes. Obviamente
ahí hay una cuestión como muy personal del universo más cinematográfico que lo empecé a vincular. Y bueno, y empecé a asociar con eso y los cortes y qué sé yo, y ahí me disparó, por eso yo ponía un mail, o sea, el origen es un poco esa casa, una casa de muchas ventanas o de ventanas imposibles, y un mail a las 4 de la mañana. Esto es unos fragmentos que yo recorté del mail que le escribí a Sofía, que es la actriz de la obra, es ella y yo los que estamos en la obra, y dice, bueno, lo que ven ahí: Sofi, casi dormido te envío este correo porque se me vino un viaje para compartir y me desperté a escribírtelo 4 AM. Por eso venía también lo de la creación, el acto de fe, la ensoñación, bueno, una creación entre sueños, bueno, no es una hora como para levantarse, escribir, bueno, o sí, no sé, pero digamos, por eso también arribé a la otra definición, digamos. Tuve una visión para un proyecto juntos, sin tiempo. Esto de sin tiempo me lo tomé muy a pecho, porque después pasó mucho tiempo, y fue una visión que en algún momento de encuentro me gustaría compartir más en detalle. Eso fue en un mail que mandé ahí el 9 de febrero del 2017. Algunos detalles que le decía en el mail es, se trata ¿de qué se trata? Parte de una de mis obsesiones creativas que me parece compartimos, el cine. La idea es contar la historia de una pareja, nacimiento, no sé cómo, o sea, ahí ya el puente es por un interés que yo tenía de contar esa historia, me parece. O sea, pero realmente la asociación de la casa con la pareja es un poco random, si se quiere. No sé cómo llevé, podría ser una familia, podría ser una persona sola que viva en esa casa, pero a mí me llamó la atención, más allá de que obviamente una pareja que se separa y una casa partida, bueno, es como una metáfora o hay un guiño importante en esos universos, ¿no? Y lo que le decía es, el cine, la idea es contar la historia de una pareja, nacimiento, vida y muerte, esas 3 etapas desde el vínculo cotidiano, extrañado y condimentado por la reproducción casi miméticas de escenas de películas emblemáticas o personajes emblemáticos que juegan. Ya me imaginé una forma de trenzar esto, después os contaré. Me imagino un espacio generoso que permita tener puerta, baño, cocina, cuarto, que no es exactamente lo que pasa en la obra, pero bueno, yo me imaginaba eso, y un apartamento partido que tenga todo. La historia se desarrolla en los 90, me imagino. Y después seguía el mail, papá. Sofi me respondió algo así como, los 90, también es un fragmento del mail de la respuesta de ella, los 90 están buenos y bastante presentes en el imaginario. Lo que no entendí es si estás pensando en una obra o audiovisual. Si es una obra, un apartamento partido con un toque de extrañeza está divino, sobre todo porque permite mucho juego. Con el tema del tiempo estoy afín de ese encare. Claro, no sabía ella el tiempo que iba a llevar, por eso también se largó al juego. Y yo le contesté algo así como, demasiado escribir sin faltas hasta ahora, me olvidé decirte que es teatral, teatro. Bueno, la seguimos. Bien, ahí aparece como el disparador, eso que decía antes, la visión, ¿no? Esa para mí fue la visión. Una casa que me hizo conectar con no sé qué, y después empecé a asociar cosas, ¿no? O sea, el mecanismo de creación siempre es asociativo, entonces empezás como y después arribás a otra cosa que no es exactamente, no tiene nada que ver. O sea, me parece que esa historia que arrancaba contando sobre alguien que está tratando de ocultar su casa podría ser perfectamente otra historia para contar. Pero bueno, en este caso lo mío, yo robé solamente eso y lo traduje a mi visión de eso, ¿no? Eso, bueno, es una de las posibilidades creativas. En este caso de la obra fue así. Bien, acá hablando un poco sobre el origen, ponía que una obra siempre es hija de otras obras. O sea, de otras obras que fracasaron, que no se escribieron, de los antepasados de las escrituras, digamos, de ciertos ejercicios de escritura, de obras que tengo en la mente, pero que solamente tengo la idea, pero que nunca la escribí, pero que sí que queda ahí como siempre en el tacho dando vuelta y no se materializa. Después también las, digamos, las otras obras que no se escribieron son intentos, siempre presencias latentes. Las obras que sí que se escribieron, pero nunca se estrenaron, y obviamente aquellas que sí lo hicieron, que cumplieron un posible ciclo.
A mí me parece que siempre las obras que vieron, digamos que pudieron ver la luz, que cumplieron el ciclo, obviamente, bueno, tuviste un feedback, qué sé yo, y bueno, y ahí cerraste y viste que a dónde arribaste con eso. Pero no siempre eso sucede. O sea, hay muchas obras que quedan, bueno, que quedan en la computadora, ni siquiera en un cajón, que quedan en la computadora. Por ejemplo, en este proceso, en mi proceso más de escritura, yo empecé a escribir de muy chico. Primero escribía más poesía, después escribía algunos relatos o cuentos, y después en un momento dejé de escribir de esa manera, como una manera más creativa, y empecé a escribir, como estudiaba comunicación, empecé a escribir más periodismo, prensa, algunos artículos, también algunas entrevistas, que me gustan muchísimo las entrevistas. Empecé, bueno, algunos artículos de reflexión creativa, no sé. Empecé a escribir otras cosas, pero que no tenían que ver en sí con una creación, ¿no? O con un género de creación o narrativa o lo que sea. Y de repente, en el 2011, me apareció de nuevo, digamos, un poco el bichito de empezar a escribir de nuevo. Yo estaba prácticamente terminando la EMAD en ese momento. Mi formación es de actor, digamos, y en ese momento me impulsé un poco por un entrenamiento que hacía, y en el tiempo libre yo viajaba a Buenos Aires a entrenar, un entrenamiento de actuación, y en el tiempo de viaje se me ocurrió, bueno, voy a empezar a escribir algo, que me surgió una idea, también me apareció una idea, una imagen de nuevo, y ahí empecé a escribir. En ese caso era una mesa con un hombre que estaba como detenido, ¿no? Y a partir de ahí construí una familia, y desde ahí, bueno, empecé como a construir. Esa obra nunca vio la luz, pero bueno, la escribí, la concluí, no es que quedó como algo, como una idea, sino que la desarrollé toda, después no se hizo. Después la siguiente obra fue Lo que los otros piensan, que eso sí se logró presentar, que también tiene una fuerte inspiración cinematográfica por el recorte, por el guiño con la road movie, por la presentación en sí, la estética, la visualidad que aparece en la obra. O sea, se hace un guiño directo con lo que podría ser el cine también, una película, cómo se podría ver en un plano teatral, cómo sería un viaje, ¿no? Por eso digo, una obra de teatro de carretera, era un poco ese el juego. Y después pasó un tiempo antes de empezar a volver a escribir algo. Ahí, o sea, hasta cerrar una obra, ¿no? Que fueron también 2 obras que no se hicieron. Pasó, si te dicen que me fue, no importa los títulos, pero quiero decir, fueron obras que no, en 2016, en 2017, obras que no se presentaron, que sí se escribieron, se terminaron, pero no se presentaron. Pero de alguna manera, por eso yo hablo que una obra es hija de otras, porque siempre siento de que esa obra que no se presentó, que por algo no se presentó, y la que sí, y la que me quedó en la cabeza, y la que me quedó en el tintero, y lo que quería hacer, y el ejercicio de escritura que hice, y todo eso es como un acopio que se va haciendo, y quieras o no, siempre cuando me pongo a escribir, hay muchas cosas que se repiten, pero además se resignifican y además calzan ahora de otra manera, se encuentran en este presente de otra forma, que creo que si no hubiera, no creo, estoy seguro que si no hubiera hecho ese proceso, si no hubiera atravesado ese proceso, no hubiera logrado arribar a este. Porque bueno, porque uno se debe a su historia, a lo que va viviendo, a lo que va pasando, ¿no? A los encuentros que va teniendo, a todo lo que lo va transformando, a todo lo que lo va modificando. Entonces, en ese sentido, digamos, este recorrido de cosas que no sucedieron, no me frustra, sino que por el contrario me genera como un poco como cuando hablaba del problema. Para mí es como arribar a una cuestión, bueno, no me genera, no sé, no me genera un conflicto, soltar, ¿no? En ese sentido. Hacía psicoanálisis ahora, el flaco. Pero quiero decir, claro, no me genera un conflicto dejar esa obra y saber que van a venir otras. O sea, o vendrá o bueno, ya llegará el momento. Soy ansioso en otros sentidos, pero en ese no. O sea, me gusta transitar, soy un bicho de proceso y me gusta transitar el proceso, me gusta el ensayo, no tanto llegar a arribar a,
sino que me gusta como el camino, el recorrido. Esto suena un poco cliché, frase hecha, ¿no? Me gusta el recorrido. No, pero en realidad, o sea, yo lo vivo así. Y me doy cuenta que por las cosas que no han sucedido también, y que no me cargan, no las vivo como de ese lugar, sino como que me animan a otras cosas, ¿no? Nunca me pasó de que, no sé, que como no pude escribir esto, no voy a escribir más, ¿no? No, para nada, o sea, escribo esto, a veces me hago trampa a mí mismo, empiezo a garabatear algo o a pensar algo que sé que quizás no va a existir nunca en este plano, ¿no? Pero me copa tener esa visión. Es un poco el estadio este del enamoramiento del que hablaba, ¿no? Tener un run run en la cabeza y decir, estaría bueno, no sé cuándo, después capaz nada sucede en así, se materializa, digamos. Y bueno, y otras cosas sí, pero creo que si eso no hubiera pasado, si no hubiera pasado por ese devenir, no hubiera arribado tampoco en la siguiente, ni en la que vendrá, ni en lo que sea, ¿no? Entonces por eso pensaba en esto, en las hija de otras, ¿no? En este caso ayer pensé, sin lugar a dudas, se debe mucho a lo que vino antes. O sea, la obra anterior de hecho se llamaba Adiós mi cielo, y esta se llama Ayer pensé en decirte adiós, casi que tiene como que toma el final y dice, bueno, y de acá seguimos, ¿no? Pero digo, no tenía nada que ver a nivel de historia, pero igual si uno se pone a buscarle le encuentra vínculos, ¿no? Bien, perdón, en relación a esto también pensaba un poema que me gusta mucho, que me compartió una amiga que me gusta muchísimo. Voy a decir solo un fragmentito del poema, que es un poema de Idea Vilariño que se llama Una vez, que tal vez lo conocen a ese poema, que también se vincula un poco con esto, ¿no? Con la idea de los otros. Esto yo también lo asocio en la creación a lo que podría ser el efecto de la memoria, ¿no? Cómo uno es en la medida de que es. Bueno, este poema lo dice y ahora háganme acordar que retomen lo de la memoria. Pero dice, soy mi padre y mi madre, soy mis hijos y soy el mundo. Y después, en otra parte del poema dice, como una vez estaban otras cosas que fueron. Como una vez estaban otras cosas que fueron. Me encanta, no sé, cómo lo dice esa frase y que contiene, lo mismo que la primera, soy mi padre y mi madre, ¿no? Son dos momentos diferentes del poema de Idea, pero me gusta muchísimo porque de alguna manera me identifica a nivel un poco existencialista, ¿no? De esa cuestión de todo lo que nos nutre y quiénes somos, esa pregunta que muchas veces nos hacemos, y bueno, y qué es la memoria, y qué sé yo, y bueno, y desde dónde creo, bueno, todo eso sin lugar a dudas está acá, o sea, yo tengo en cuenta que no sé, esto de soy mis padres, soy mis abuelos, soy mi país, no sé, o sea, como soy el momento en el que estoy viviendo, o sea, todas las cosas que me habitan y que siento de verdad que soy en este momento, ¿no? O sea, que te construyen, digamos, en este momento. Y después, una cosa que me gusta en relación al proceso es el tema del acopio que mencionaba anteriormente, ¿no? Hacer el ejercicio del acopio que me parece como muy importante. Yo sé que yo no tengo formación en dramaturgia, sí he hecho seminarios, cosas de dramaturgia, pero no tengo una formación, digamos, legitimada universitaria, ¿no? De decir licenciado en dramaturgia, no. Entonces, pero bueno, voy tomando herramientas a partir de lo que a mí me dispara a nivel creativo, o las cosas que se me empiezan a vincular, y bueno, y sobre todo lo que decía anteriormente, en esto de no, creo que hoy en día también vivimos mucho en el multitask, ¿no? O sea, en la cosa del multiempleo, el multi, y es un poco contradictorio en lo que decía y no, porque en realidad en esto que decía de la memoria y los que me habitan, de todas formas igual me gusta sentir la unidad en un momento. O sea, la unidad con todo, pero también sentir que, no sé, que si hay que definir, bueno, es más la creación lo que me invita, o digamos, en el sentido de, es verdad que me gusta actuar o que me gusta dirigir, eso, pero lo que más define o siento que si tuviera que poner una definición, tiene que ver con la creación como impulso, digamos. Y en ese sentido lo vinculo a esto del acopio
y una frase de Virginia Woolf que me gustaba mucho, que es: uno solo tiene que leer, mirar, escuchar y recordar, ¿no? O sea, como, no sé, esta cuestión que decía anteriormente de todo eso que se va hilvanando, asociando, y uno va juntando y va copiando, ¿no? De tu historia personal, de la historia de tus vecinos, de la historia de tu casa, de lo que estás viviendo en este momento, de muchas cosas que en este momento se empiezan a articular, ¿no? y que son parte de vos, o sea que no es tan cerrado el concepto, pero al mismo tiempo es como una unidad global, no sé cómo llamarlo, digamos. Bien, acá tengo unas fechas que son como un poco abordando el desmontaje para tener en cuenta en relación a lo que es el proceso creativo en sí, que tuvo 3 periodos claves, digamos. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? ¿Así tomo agua? ¿Nadie? Bueno, tomamos agua, vamos a una pausa. Bien, el proceso creativo tuvo 3 periodos claves, digamos. Uno fue en 2017 con el mail que les comentaba, ¿no? O sea, la visión, no sé cuánto, mail, y en marzo yo ya estaba acá en Montevideo, y empezamos encuentros, se empezó en 2017 un proceso de investigación que se desarrolló durante ese año. Después, en el verano del 2018 se escribió el texto, o sea, escribía el texto, y durante el 2018 se investigó, se ensayó, se modificó, se reescribió, y durante todo el 2018 estuvimos en un proceso como de montaje, de desmontaje, porque era de articular todo esto, ¿no? De investigar, probar, y se termina estrenando en marzo de 2019. En 2017, una obra de teatro físico. Me arrancaba preguntando yo por qué. Porque la obra empezó un poco como una obra de teatro físico. Yo venía de entrenar, por eso digo que somos todo lo que nos habita en este momento. En ese momento yo estaba muy obsesionado con el teatro físico, me sigue encantando, pero no estoy entrenando. Pero digo, en ese momento estaba muy obsesionado y me gustaba muchísimo lo que estábamos haciendo y demás. Entonces, cuando volví, yo dije, bueno, tal vez puedo fusionar alguna cuestión de teatro físico y pensar después cómo lo puedo contar desde ese lugar. Entonces se dio todo un entrenamiento ese año, todo un entrenamiento creativo que era más físico, ¿no? Creo que tengo algunas, bien, son tremendas las fotos. Bien, pero esas fotos que voy a mostrar en realidad, vamos a ser justicia, no son del 2017, son del 2018, que nosotros, bueno, los actores siempre se siguen moviendo, buscan una excusa para moverse, pero quiero decir, en el 2017 solo nos movíamos. O sea, básicamente. Y algunos encuentros que teníamos al estilo taller, lo que hacíamos era, bueno, poner un poco en palabras cuáles eran nuestras vivencias en relación al tema, al tópico de la obra o a uno de los tópicos, que es la separación, ¿no? Entonces ahí, claro, empezamos a abordar esto de un poco lo vivencial. Uno contaba qué le había pasado en su vida en relación a esto, o cómo lo vivía, o qué tenía que ver esto con su vida, etcétera, ¿no? O por qué, o qué pasaba. Y ahí encontramos desde separaciones por mail, no vamos a dar nombres, separaciones por mail, después cartas, después momentos, o sea, recordar momentos de la separación en sí, o sea, relatábamos cómo había sido un poco la cronología de, bueno, estábamos así, estábamos haciendo esto, después pasó esto, después todo se paró, me dijo no sé qué, o sea, hacíamos un poco memoria emotiva, digamos, por llamarlo de alguna manera, de lo que habían sido nuestras vivencias. Y ese material simplemente era como una inspiración, que sí tomaba algunos apuntes, pero era como un acopio justamente para lo que iba a ser el trabajo posterior. Había ciertas imágenes que eran interesantes y que después lo traté de retomar o traducir, digamos, en la obra mientras que la escribía, pero digamos, durante ese año sobre todo lo que estaba presente era el cuerpo y la acción, y la idea de movernos, no palabra, y pasar al campo emocional asociativo. Y bueno, y jugábamos a partir de ahí. Nos movíamos muchísimo. Estas imágenes que aparecen acá no son de ese año, pero tienen que ver un poco con algunos entrenamientos que íbamos haciendo. Eso es en la casa. Ok, bien, entonces, el 2017 transcurrió de una forma
Bueno, muy de investigación libre, digamos, en ese sentido, desde el cuerpo, los encuentros, buscábamos muchas cuestiones, no coreográficas, pero sí traducir al cuerpo lo que era para nosotros ese tópico, ese tema. No sabíamos cuánto de esto iba a terminar apareciendo en la obra o no. Sí, yo sabía que para mí los personajes bailaban en algún momento, porque era una de las ideas que me parecía que estaba buena, que los personajes se conocieran bailando, ta, 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 ta. Pero después, ahí como el baile como algo más formal. Nosotros no hacíamos eso, sino que lo que hacíamos era investigar, ¿no? El movimiento y la acción. Y a veces, bueno, el teatro físico te permite cosas que no necesariamente son, digamos, no está directamente vinculado a veces a algo que uno pueda... Es más abstracto en ese sentido el teatro físico. O sea, nosotros a veces jugábamos o investigábamos o probábamos cosas que no eran del todo una traducción lineal, digamos de, bueno, nos vamos a separar, nos paramos acá, no sé cuándo. No, no era así, sino que era un poco, era una metáfora corporal lo que empezamos a buscar, ¿no? Bien, en 2018 empezó este proceso, que es un proceso que arrancó con el proceso de escritura del texto durante el verano 2018, y yo hice una estructura provisoria. Digo provisoria porque después esa estructura se mantuvo bastante, pero se ajustó un poquito, se fue ajustando. Porque bueno, obviamente empezaron a surgir diferentes cuestiones, diferentes posibilidades a medida que nosotros íbamos investigando. Cuando nosotros nos poníamos a investigar nos dimos cuenta que, bueno, que había cosas que no funcionaban tanto desde el texto en sí, ¿no? Y bueno, eso fue posterior, pero digamos el texto después sufrió todo un proceso de reescritura, donde hubo una serie de ajustes mientras se iba desarrollando el proceso del 2018, de los ensayos, etcétera, y se iban sacando, poniendo, jugando con los elementos. Digo que se arriesgó una estructura porque ya de prima había un juego temporal, o sea, la obra tiene un juego en los tiempos, en los narrativos, en lo que se cuenta, ¿no? Entonces parte de un tiempo presente y después empieza el pasado y vuelve el presente, pasado, presente, bueno, empiezan a, ¿no? Y nosotros, la estructura inicial tenía eso, lo tenía presente. Pero después hubo que sacar algunas escenas, entonces ahí la mezcla de los tiempos después hubo que ajustarlos. Porque bueno, hubo recortes de escena, hubo momentos de escenas que eran demasiado, había una escena muy onírica que después se tradujo, se convirtió en otra escena, pero digamos, aparecían los padres en un momento. En este caso los personajes Marina y Martín son los únicos dos protagonistas de la historia y se los ve en diferentes momentos de su vida, ¿no? No hice esta pregunta, la voy a hacer ahora, después de tanto rato, pero ¿todos vieron la obra? No, ¿quiénes no la vieron? ¿Quiénes no la vieron? No tienen ni idea de nada. 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, igual es bastante spoiler todo esto, lo que estoy diciendo, pero no importa. Después si vuelven lo pueden volver a ver. Pero bueno, no importa, yo sabía que iba a ser spoiler, pero no es spoiler con aviso, pues si no, no puedo empezar a desentramar. Pero bueno, en sí, para los que no vieron nada, la historia trabaja sobre un vínculo, sobre una pareja, y esa pareja, todo el devenir de cómo ese vínculo evoluciona a través del tiempo. Arranca en el 99, digamos, como durante la década de los 90, arranca en el 99, después va para atrás, va al 89, 92, 90. Bueno, teníamos fechas como para ordenar el relato que no necesariamente se materializan, se verbalizan, quiero decir, pero sí eran una referencia para la actuación y obviamente para lo que era después el puzzle de todo lo que iba a ser el relato, ¿no? Y bueno, y en ese caso, esta pareja, como digamos a nivel de género podría ser una comedia dramática, donde se empiezan a articular cuestiones del vínculo, como una revisión del vínculo a partir de los diferentes momentos en los que están, ¿no? Y qué pasaba en este momento y cómo éramos entonces. Y también hay muchos cuestionamientos en relación a la memoria, esto que hablaba antes, o sea, ¿quién recuerda quiénes somos realmente? Vieron que a veces pasan las parejas que se empiezan a mezclar cosas que como que un poco se mimetizan ciertas cosas después de un tiempo de convivencia, de mucha convivencia. Bueno, acá pasa algunas cosas de esas, de que de repente uno cree en algo, pero después en el pasado era el otro el que creía y la cuestión es al revés, o uno hace una pregunta o afirma ser de una manera y en el pasado parece que era al revés. Entonces
esa alteración de los tiempos sí es un juego que me planteé al momento de empezar a crear el texto, que lo quería hacer, o sea, empezar a alterar, digamos, cómo el tiempo empieza a alterar y el recuerdo, porque también como aparece el pasado puede ser un recurso, simplemente un flashback, o puede ser un recuerdo también, o sea, está un poco, eso se dice en la obra, ¿no? ¿Quién es el que recuerda esto? No, o sea, ¿quién está recordando esto? Eso es una de las preguntas que aparece en la obra, ¿no? Que también podría ser una de las preguntas del texto, que después vamos a hablar sobre las preguntas como móvil de creación. Pero digamos, esa podría ser una cuestión, digamos, ¿quién está haciendo esto? ¿De qué punto de vista lo estamos viendo, ¿no? Hoy que se habla tanto de los puntos de vista y demás, o sea, la obra habla en buena medida sobre los puntos de vista, porque de hecho la visualidad y el punto de vista es muy importante en la historia, en cómo se hace el relato. Pero además en lo discursivo y en lo que aparece, sí, a veces los tiempos se empiezan a confundir, se empiezan a entreverar esos recuerdos del tiempo. Decía entonces que se desarrolló un proceso del texto en ese tiempo y se desarrolló eso que pongo ahí, que es una investigación, ensayo y montaje. Bueno, había que encontrar una forma de contar esto. Una de las cosas que a mí me interesa es el realismo un poco corrido, o sea que de alguna manera uno pueda reconocer y se vuelva algo realista, pero que por alguna razón esté extrañado. Eso es algo que a mí me atrae naturalmente, algo que no está del todo encuadrado en un realismo pleno, digamos, sino que de repente hay algo, hay ciertas fisuras, hay cierto elemento que hacen cortocircuito e impiden que eso que uno ve diga, ah, ok, sí, es así, sino que hay algo que está como movido, un poco movido, ¿no? Entonces, ese realismo corrido había que encontrarlo como lenguaje de actuación. Porque bueno, el texto había aparecido, nosotros habíamos investigado el año anterior, pero ahora había que investigar en cómo eso se traducía a la acción, cómo eso se convertía en teatro. O sea, dejaba de ser un texto y pasaba a ser acción, teatro, ¿no? En una representación, un montaje final. Bien, entonces ahí se investigó mucho. Se buscaron, bueno, esta es una de las primeras pruebas. Nosotros, para los que no lo vieron, nosotros, uno de los recortes, esto es plena investigación, pleno ensayo, vieron que aparece un gato ahí. Eso en la obra no hubiera sido posible, o sea, tener un gato en cenital. Uno de los planos que aparecen en la obra es una cama en... Esto lo vamos a ver después porque yo traje un video, spoiler total, pero bueno, es un video para que se pueda entender, porque si no, y que resume en buena medida esto de lo que vengo hablando. Pero digamos, uno de los planos de la obra es un plano cenital de la cama, de una cama, pero que está cortado como si fuera un primer plano, digamos, ¿no? Más cerca de los hombros, como por acá. Entonces ahí estamos los dos en un recorte cenital de esa cama. Que eso es una imagen de un poco de la visión original, esta que decía, de la casa, partida, las ventanas, qué sé yo. Después, aparece un plano medio en una cocina, el otro plano que aparece en la casa, y después aparece un plano general, que es el plano en el que bailan, en el que van al pasado, y después aparece un plano que podría ser un plano contraplano o un plano abierto. No sé si tiene otra denominación cinematográfica, capaz alguien del cine me lo sabe decir, pero es como ese plano, podría ser como en ese plano de videoclip medio ochentoso donde se divide la pantalla y vemos quién habla acá y quién responde acá, aunque en realidad lo que buscábamos era más el plano contra plano, sin referencia, lógicamente, ¿no? Porque no tendríamos que cortar un pedazo y pegarlo del otro lado, pero digamos, abrir, la idea para que se entienda es como si yo abriera, cortara una manzana que tengo acá y abro esa manzana y ustedes pueden ver lo que hay acá y lo que hay allá. Pero de alguna manera nosotros generábamos la ilusión como si la manzana todavía estuviera pegada. ¿Se entiende? No sé si es un buen ejemplo el de la manzana, pero es el que me surge ahora. Claro, es digamos, yo actuar frente a ustedes, pero vamos a suponer que corto acá esta línea y de repente yo estoy al lado de ustedes, o sea, de aquel lado, y ustedes hacen como que me ven a mí y yo hago como que los veo a ustedes. De hecho, lo vamos a probar. Nah. Bien, entonces, nada, eso después también era un desafío y había que investigarlo. Y este plano empezó realmente como el plano era, o sea, todos los ensayos se registraban, porque a todo esto yo actúo en la obra, lo voy a hacer muy sintético porque actúo en la obra también, era como para abordar el problema, porque me apareció la inquietud y que yo lo quería hacer y bueno, y dije, bueno, si lo querés hacer te tenés que hacer cargo.
Si no, vas a llamar a un actor para que haga algo que vos querés hacer. Es un bajón para la persona que lo viene a hacer, el director que en realidad quiere hacer eso, nunca les pasó. Bien, pero digo, quiere hacer eso que vos estás haciendo, ¿no? Pero digamos, entonces me parecía que era necesario, digamos, hacerme cargo de eso y decir, no, yo quiero abordar esto. Pero además, fundamentalmente, porque la acción dramática está en ella. Si bien después, obviamente, en el proceso en un momento fue necesario estar en cuerpo y alma ahí, y obviamente desde el comienzo, esta es una de las primeras imágenes del proceso, que es una captura de pantalla de las filmaciones que hacíamos. También tenía una asistente de dirección que era Patricia Canén, que iba haciendo un registro y que nos acompañaba en todo el proceso. O sea, el equipo, cuando hablaba del enamoramiento, también hablaba del equipo. O sea, no, digamos, el enamoramiento se produce a veces, no siempre. Y cuando se produce tenés que festejar porque, bueno, se produjo. Entonces, ahí en el equipo también había algo del enamoramiento en relación al querer estar en ese equipo, formar parte, estar enamorados de un proyecto, estar enamorados de la creación, de lo que estábamos haciendo, digamos. Y bueno, y el equipo es un equipo numeroso, que después lo voy a nombrar. Pero bueno, digamos, cada uno de ese equipo cumple un rol que es clave para que esto, digamos, evolucione. Y esta es una de las primeras imágenes donde se filmaba, y nosotros lo hacíamos tal cual, o sea, estábamos acostados. Obviamente, digamos, en la obra, este plano se veía así, como si ustedes me ven ahora a mí, pero era cenital. Entonces, eso tenía que estar parado. Después vamos a ver lo voy a deschavar al truco. No del todo, pero sí vamos a ver la antesala de eso, que era terrible. O sea, cómo ensayábamos eso era terrible, porque ensayar un plano cenital, ahí sí que era un acto de fe. Es decir, imaginar que el otro iba a entender que eso era un plano cenital, que después se tradujo finalmente a la acción, pero originalmente era solamente una suposición, una idea, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ensayar así, el gato se metía en la escena, el gato después no actuó. Este es otro también, otra captura del plano cenital. Ese es el plano contra plano antes que se partiera, o sea, nosotros lo ensayamos tal cual al plano, hicimos casi como una partitura. Esto es proceso, no tengo la fecha de las fotos, pero todos anterior, como junio 2018, por ahí. La obra se estrenó en marzo 2019. Sigue, esa es una de las escenas de la obra, también, como sobre el final. Esta la mayoría son escenas del presente, o sea, recorrido del presente, como sería el laboratorio de investigación nuestro del presente. Esto es tremendo, lo traje porque me parecía tremendo. Cuando empezamos a investigar el lenguaje, realmente queríamos encontrar una manera. Nosotros decíamos, bueno, estos personajes tienen más o menos 30 y pocos años. Bien, ¿cómo son? Están en el 99, va a cambiar el mundo. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se ven? Entonces, en un momento los empezamos a correr, en esto del realismo corrido, los empezamos a correr, o sea, a correr de nuestra imagen, ¿no? Ya naturalmente habíamos empezado a corrernos nosotros, o sea, al momento de empezar a abordar los personajes, empezamos a buscar elementos, a transformarnos, buscar vestuario, cuestiones para empezar a corrernos. Pero después también investigamos con Peluca, que es esta toma que quedó, que es muy graciosa, que después eso exactamente no fue, pero algo de eso, traducido a nuestro pelo real, digamos, se tradujo a la acción, ¿no? Porque, bueno, el personaje de Martín terminó siendo como con muchos rulos y ella teniendo como un corte sobre los hombros, digamos, la actriz tenía el pelo muy largo. Pero bueno, ahí encontramos como, por ejemplo, una referencia. Pero más allá de esto, que es muy estético, en realidad apareció otra cosa en esta investigación que era un lenguaje posible. Que primero era un poco de sitcom. En algún momento pasamos como por una sitcom, después como que tuvimos que embarrarlo de muchas formas al lenguaje, o sea, atacarlo de muchos lugares para que eso se tradujera en algo no real, digamos. Porque justamente no sabíamos cómo se hacía, cómo se hace esto. Esa era la pregunta que seguíamos como haciéndonos, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tuvimos
muchos ensayos durante este periodo, antes de ir a la poética, muchos ensayos, idas, venidas, eso se probaba, se sacaba. Este plano que lo ensayamos así, lo abrimos, o sea, el ensayo que teníamos convencional, como estamos hablando ahora, en un momento dijimos, bueno, se termina la charla acá, yo me paro allá, y como si siguiéramos la charla de allá. Y jugar a la convención. Obviamente, más o menos ya teníamos una partitura, pero después hubo que investigar en la mirada. Porque ahora yo los busco en la mirada, que es lo que tienen a la vista, y claro, y encuentro su mirada, pero imagínense al vacío. O sea, hablarle al vacío es un viaje, ¿no? Es un verdadero viaje, o sea, encontrar al otro en el vacío. O sea, yo tenía que hacer un ejercicio de memorizar, más allá de lo técnico de esto, de decir, bueno, estoy ahí, o sea que más o menos estoy acá, estoy ahí. Pero también es verdad que la mirada se habita. O sea, uno cuando mira, en eso el cine es clarísimo, cuando mira algo, lo que veo es lo que el otro ve, digamos de alguna manera. O sea, si yo de repente vi algo acá que no sé qué es terrible, digamos, ustedes ven en mi mirada eso que yo estoy viendo. Bueno, eso había que generarlo, digamos, que no se perdiera cuando se abría el plano, digamos, cuando se abría la historia, bueno, ¿qué pasaba con eso? ¿Cómo hacíamos para que no se perdiera? ¿No? Lo mismo que cierta comodidad, cada uno tenía un desafío técnico, o sea, y por eso se tuvo que investigar tanto, más allá de que yo soy bicho de proceso y me gustan los tiempos, y mi frase favorita que siempre digo es, el tiempo se venga de las cosas que hacemos sin él, más allá de eso, me parece que era necesario, o sea, quiero decir, tal vez alguien lo logra hacer, sin lugar a duda, que lo puede lograr hacer. A mí yo no lo hubiera logrado, estoy seguro que en menos tiempo no lo hubiera logrado porque había muchas decisiones que tomar, había mucho que investigar, había mucho que encontrar para lograr abordar más o menos a la visión que uno tiene. Porque la visión es una cosa, pero después eso se va complementando y se va modificando con las otras visiones, con el encuentro creativo que supone todo el equipo, la actriz, los diseñadores, todo el equipo juega en ese sentido. Entonces, ahí quería hablar un poquito sobre lo que es la poética personal, o sea, ¿por qué aparece o cómo aparece la poética personal para mí en esta obra y qué es la poética personal? Para mí la poética personal tiene que ver con una singularidad, o sea, cuando algo, digamos, cuando una creación viene desde una poética personal, está expresada desde una singularidad, desde algo que se vuelve singular en sí mismo, digamos, valga la redundancia. Es decir, algo que se manifiesta, que no podría ser de otra forma que no fuera de ese ser que está ahí, ¿no? O sea, hacer de la creación algo personal, o sea, a partir de la poética, y a partir de este acopio y de este filtro también por el que uno pasa y decide contarlo de esa manera. Porque esa misma imagen con la que yo arranqué la visión, digamos, para ustedes, y esta historia que les relataba de que se tuvo que dividir la casa y qué sé yo y qué sé cuánto, para ustedes podría ser una cosa, para cada uno de ustedes es un disparador creativo distinto. Entonces, eso me parece importante, como, digamos, ese disparador que después se tiene que personalizar para traducir en otra cosa, ¿no? Para traducir en una creación, ¿no? Entonces, la singularidad se expresa en la investigación o en la búsqueda que uno hace, ¿no? Ahí aparece la poética personal. En mi caso me interesa muchísimo el cine y siempre aparece el cine dentro de la escritura. O sea, siempre aparece el teatro y el cine y el teatro como mecanismos asociativos al momento de pensar la creación, ¿no? Después, la espontaneidad de la memoria. Yo le llamo la espontaneidad de la memoria como esta cuestión de casi una asociación libre, de que uno de repente se le vino el cuento de mi abuelo no sé qué y le parece que sí. O sea, confiar un poco en esa intuición que trae la memoria a esto, ¿no? En mi propio recorrido, en mi propio trabajo, en lo que pasó. Y después la honestidad, es decir, ¿por qué quiero crear eso? A mí me parece importante esto, es decir, ¿para qué? ¿De qué estoy hablando? ¿A dónde quiero arribar con esto? No lo tengo que tener tan claro, pero sí saber
¿cuál es el disparador? O sea, ¿por qué lo quiero crear? ¿Cuál es el motor? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué me impulsa, digamos? Y también, en mi caso, para mí, dentro de la poética se introduce la dimensión estética, es decir, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la estética? ¿Cómo es el color? O sea, ¿qué elementos aparecen en esa poética? ¿No? Entonces, uno de los conceptos que aparece ahí es el tema de la visualidad en la escritura. La visualidad en la escritura es, esta es la escena 1, que también es en el plano cenital dormitorio, esa es la traducción de la escena 1, que dice 15 del 12 de 1999, 3 y 10 AM, plano cenital dormitorio. La cabecera de una cama de 2 plazas, la pareja está en la cama, él está arrollado hacia un lado buscando dormir, ella habla mientras mira el techo de la habitación. Bien, así empezaba la obra, así empieza la obra. Y esto me parece importante, o sea, el tema, lo que mencionaba antes, cómo la visualidad se traduce en acción, o sea, esto de pensar en imágenes pero después escribir. Acá en este caso, en el caso de este texto, incluso puse la imagen porque por si no quedaba claro lo que yo estaba queriendo decir, yo necesitaba a su vez que se viera, o sea, que alguien lo leyera y además si no entendía que lo viera, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollaba un poco el texto, ¿no? lo que pasaba, lo que contaba, lo que dialogaba. Cosas que me interesan. No me quiero ir tanto. Bien. La clara, en el concepto de la visualidad en la escritura, la clara delimitación del espacio y el trabajo, ¿no? sobre el espacio. Me parece importante, o sea, siempre pienso como en un contenedor espacial. Una de las imágenes que me aparece siempre es un espacio que está como ya delimitado, que de alguna manera me dice, bueno, es la sala tal del Centro Cultural de España, chum, lo estamos mirando desde acá, es en el baño, es una obra que se desarrolla en el baño. No sé, me viene como un límite. Vieron que el límite en la creación es bastante importante, porque después, en general, es caótico el proceso creativo que uno intenta ordenar, ¿no? para poder evolucionar, digamos, para poder hacer procesos justamente, pero después hay muchos frentes en esto. Entonces, me parecía interesante y es algo que se repite, que siempre está la delimitación, es decir, parto siempre de una imagen y de un espacio que está delimitado, ¿no? El contenedor, el límite, y la manipulación en este caso del punto de vista. Es decir, quiero que veas esto, quiero que veas la mano, una obra donde solamente se vea la mano, no sé, por poner un ejemplo. O quiero que veas esta historia, pero desde atrás de la historia, no sé, que veas como la contratapa del libro, ¿no? Como que veas, como si nosotros viéramos esta escena desde allá. O sea, me verían a mí, pero digamos, si alguien se para muy allá atrás, verían un montón de espaldas, ¿no? Bueno, eso es una decisión en el punto de vista. Eso me parece muy importante al momento de imaginar, de pensar, de escribir, de dirigir y de traducir eso a la práctica, ¿no? Que se vuelva algo, sí, que tiene que ver con esto, con la acción y con la manipulación. O sea, desde dónde lo estoy mirando, cuál es el recorte. En el caso de esta obra, fundamentalmente, porque es una obra que juega con eso, que juega con el punto de vista, ¿no? Con aquello que una persona de repente dice, pero ¿y esto cómo es? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Qué es? Pero entonces, no, pasaba mucho eso en la recepción de los espectadores, que de repente decían, o sea, por ejemplo, en esto del plano cuando se abre, si bien había muchas referencias a nivel visual para que uno entendiera que este plano empezaba acá y continuaba del otro lado, y una mesa partida y demás, y objetos, etcétera, también había un momento que era como onda de reacción, de acomode, de decir, bueno, ¿cómo es la historia? Ok, ¿no? Es una convención que uno tiene que hacer y en cierta medida acomoda el cuerpo y la mirada para decir, ok, bien, esto es por acá, ya lo puedo seguir, ok, no, lo voy entendiendo, ¿no? Pero digamos, de eso había, o sea, de esto del recorte, de cómo se podía establecer un recorte y una manipulación en eso, que en este caso eran los planos cinematográficos como recorte de este mundo, de este universo, digamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿No?
Bien, seguimos. ¿Estoy hablando mucho? No. No. Puse play y no paré. Desenchúfenlo. Bien, entonces. A ver, visualidad en la escritura, sonoridad en la escritura. Bien, eso ahí es otro elemento también que tengo mucho en cuenta. De hecho, cuando ustedes entraron, a ver si lo tenemos todavía por aquí. A ver. Esta es una de las canciones que suena. ¿Tenemos habilitado audio? Ahí va. Cuando me pongo a escribir, pienso mucho en cómo lo voy escribiendo y lo voy actuando un poco. O sea, lo voy escribiendo, paro, lo leo, lo vuelvo a escribir. Cuando está finalmente, ni que hablar, que lo escucho como musicalmente un poco al texto, a ver qué pasa si... no sé, yo no soy músico, estudié música mucho tiempo cuando era chico también, pero no soy músico, pero hay algo de la musicalidad que me resulta muy atractivo. Entonces, en ese recorrido del texto, me interesa que el texto dialogue con la musicalidad, que tenga música propia, o sea, que yo sienta que acá hay un ritmo, o sea, que esto me está planteando un ritmo, ¿no? Incluso a nivel, bueno, ahí lo vamos a ir viendo, a nivel de lo que es la estructura, o sea, porque eso sin lugar a dudas plantea un ritmo, donde vos haces un corte, donde tirás otra cosa, o sea, te puede alterar el ritmo, te lo puede llevar para un lado y que se vuelve una locura, o por el contrario te lo puede, ¿no? Y de repente necesitas contrarrestar a eso o lo que sea, ¿no? Pero digamos, cómo la musicalidad aparece en la sonoridad y el universo sonoro durante el proceso de escritura también. Por ejemplo, en la estructura, lo que decía anteriormente, pensar mucho cómo voy a componer ese puzzle, ¿no? Y ahí pienso mucho, más allá del relato, pienso en dónde cortar de acuerdo al tiempo también. Esta frase me parece que no entra, esto hay que cortarlo, o sea, dónde da como un poco, pum, chum, tom, plan, no sé, como que también las palabras, dónde corta o capaz esta fraseo está muy largo, lo pienso en ese sentido también, a la musicalidad. Los diálogos también, esto se vincula mucho a lo anterior, pero digamos la extensión de un diálogo o cómo encontrar una partitura en un diálogo. En la obra hay muchos monólogos. Digamos, hay un gran monólogo, pero después hay momentos de pequeños monólogos.
Y claro, y ahí había que encontrar también una estructura, ¿no? Una estructura para que no sea como plano, ¿no? Para que haya diferentes matices en lo que se va contando. Entonces, mientras lo escribo, trato de imprimirle eso al texto, que a veces es difícil, lo hago poniendo algunas acotaciones entre paréntesis o ciertas cuestiones y trato de írmelo acordando, ¿no? De manera que después, cuando eso tenga que ser llevado a la práctica, se pueda traducir en acción, que no quede solamente en una idea que se me ocurrió a mí, sino que en algo concreto, o sea, que se materialice realmente. Por eso trato de poner mucha acotación, yo soy de poner muchas acotaciones en los textos a nivel visual o a nivel de sonoro. O sea, empiezo a decir, acá tendría que poner esto así y acá voy a poner tiempo. Esa palabra la uso todo el tiempo. Es decir, pongo tiempo, 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 ¿no? Eso aparece mucho porque, claro, después vos decís, ¿qué es ese tiempo para mí? Porque también es verdad que yo he montado las obras que escribo, pero tal vez lo agarra otro y dice tiempo, sigan, no sé qué es el tiempo para alguien. Porque un tiempo puede ser una cosa y para otro el tiempo puede ser... Pero bueno, eso también hay que encontrarlo, pero me parece importante señalarlo porque es como cuando vos estás tocando algo y de repente te marcan un silencio, lo tenés que hacer. Después va a haber alguno que lo va a respetar más y será un silencio más prolongado. Obviamente en la música eso se establece por los tiempos en los que está la música, ¿no? Si estuviéramos solfeando, no sé, en 4 tiempos, en 2, no sé. Pero quiero decir, en el texto no pongo 4 tiempos de 2 segundos, no, tan obsesivo no soy. Pero quiero decir, sí pongo esos pequeños parates para decir, ojo, por acá no corras, o bueno, o esos llamadores, ¿no? A veces también no tanto, pero puedo tirar alguna línea en relación a algo más emocional para que tenga un matiz a nivel rítmico también. No solamente porque quiero que el actor o la actriz en ese momento le pase no sé qué, no, sino porque me parece que ahí si viene como embajada en algo y no entra en otro lugar, va a haber algo que no va a pasar, ¿no? Entonces, sobre todo en esos tirones largos de texto. Bien, el género obviamente es una cosa que a mí me encanta jugar durante la obra, o sea, que aparezcan, que se empiece a generar una cuestión más de un híbrido, ¿no? En la aparición de diferentes géneros. Entonces de repente hay un lugar donde uno empieza a ver y dice, ok, es un drama, no, es más cómico. No, pero es medio suspenso acá. No sé, jugar con esos elementos se vuelve un poquito más nostálgico, tierno, y de repente, no sé, eso me gusta. Que eso también para mí está vinculado con el ritmo, con la sonoridad, con un primer elemento que se establece. Obviamente que después vos podés escribir todo eso y después cómo se traduce a la acción es otro cantar. En este caso yo lo pienso porque después el que estaba mismo en el proceso soy yo. Pero digamos, si no fuera así, bueno, habría que ver qué puente se puede hacer para que eso sobreviva o qué de eso sobrevive, ¿no? Porque vos te imaginaste, capaz tenés que marcar más líneas, poner suspenso, o poner, no sé, o poner como una acotación de género, para que el que toma el material entienda eso. Bien, y otra cosa interesante es el tema de la escucha. Digamos que no es un tema menor, porque al momento del trabajo, por eso yo decía que a veces lo leo, o a veces lo voy diciendo, lo voy actuando, incluso escribo y lo actúo un poco, por más que no, en este caso yo iba a abordar el texto, pero por más que yo no lo vaya a abordar, igual actúo los personajes que están ahí, me gusta hacerlo, para ver un poco la autoescucha, la percepción de lo que está pasando y cómo se traduce eso, cómo se va a traducir después a, bueno, me escucho y cómo después escucho al otro lo que me está diciendo, etcétera. O sea, cómo se produce esa escucha. Eso es como un salto más de puesta, pero digamos en lo que sería más un montaje, o como cuando si ya estuviéramos en un proceso de ensayo montando, digamos, uno habla y cuando... Vieron que la escucha es un elemento que aparece mucho en el teatro, que dice, no estás escuchando, en el teatro y en la vida, ¿no? No estás escuchando. ¿No? De repente, no estás escuchando. ¿No? Es un elemento que aparece, no, pero no escuchás. O sea, hay algo que de repente escucho, no, yo escucho, no, de repente, o sea, vos empezás a decir, no, te juro que estoy escuchando, no escuchás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Me parece que hay algo de, a veces se automatizan cosas, ¿no? Como que uno se pone un poco piloto automático y trato de seguir la partitura, el texto, lo que sea, y lo dejo al otro.
y parece que escucho, todo indica que parece que escucho, pero en realidad ya no escucho, sino que solamente sigo como medio automático. Y eso salta a la vista cuando, por ejemplo, alguien hace algo que no estaba previsto y el otro no reacciona a eso. Entonces vos decís, tenía razón, no está escuchando, ¿no? Si no, si yo agarro el micrófono y lo tiro así, ustedes van a hacer así, ¿no? A no ser que estén dormidos. Pero digo, si no, se van a correr. Entonces, eso de la reacción en tiempo real tiene mucho que ver con la escucha. Pero la escucha es algo que hay que entrenar y hay que seguir entrenando siempre, porque es muy complejo. O sea, la escucha es algo que no se termina de cerrar, de aprender, de decir, ok, ya tengo escucha, tengo el certificado de escucha, me voy, ya puedo hacerlo. No, sino que es algo que lleva un tiempo y que además siempre te encontrás de nuevo con el problema. La escucha es un problema para mí, ¿viste? Que hay que resolver. Sobre todo cuando te encontrás en el campo de batalla y te das cuenta que, bueno, ¿cómo hacemos para escuchar? ¿Qué tenemos que entrenar para escuchar? ¿Cómo se entrena eso? ¿Y qué es escuchar también? Porque yo puedo estar así, interesante. Sí. Che, a las 8 mañana tengo reunión, ¿no? Y puede ser que realmente puedo dar, digamos, una cuestión de que es más con esto, chicos, ustedes están salvados, o sea que pueden hacer lo que quieran. Entonces, claro, puede dar una cuestión de que uno dice, bueno, sí, o sea, tengo la posición y tengo todo el perfil de que parece que escucho, pero después la realidad es que la escucha tiene que ver un poco con la transformación también, en cómo me transforma hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En cómo me modifica. O sea, escuchar es transformar. Y después viene una contrapartida y ver cómo eso me transforma. Lo que pasa es que a veces actuamos la transformación, ¿no? Y de repente, no sucede eso. Pero claro, y en el teatro pasa todo el tiempo eso, ¿no? O sea, nos tenemos que darnos cuenta cuando estamos actuando algo que no está sucediendo. A veces no hay más remedio, como en la vida. pero la idea es que uno lo pueda llegar a entrenar y lo pueda llegar a tener de manera tal que la escucha se convierta en algo real, ¿no? O por lo menos un ideal, una visión de escucha y después ver qué pasa, si sucede o no. Bien, y acá aparece un tema, miren qué pregunta, les vengo a ver si me están escuchando. Bien, aparece uno de los temas que es la pregunta, ¿no? Yo tenía un texto de Ambogart que dice, en toda buena obra dramática subyace una pregunta. Una gran obra plantea grandes preguntas que permanecen en el tiempo. Representamos obras de teatro para recordar preguntas relevantes. Recordamos estas preguntas a través de nuestros cuerpos y las percepciones tienen lugar en un tiempo y un lugar, tienen lugar en un tiempo y un lugar verdaderos. Bien, la pregunta, o sea, ¿cuál es la pregunta que vos estás buscando desarrollar ahí? ¿O qué es lo que te invita o lo que te está invitando, digamos, el texto? Bueno, esa es una de las preguntas. La otra era cuánto hemos evolucionado realmente en la forma de vincularnos. Esas eran las dos preguntas que me hacía. Una era si existe el amor para siempre y otra es cuánto realmente hemos evolucionado en la forma de vincularnos. Porque, entre otras cosas, los 90 han pasado prácticamente, bueno, del 99, 20 años, 21 años. Pero del 90 a 30. Y bueno, ha pasado agua abajo el puente. Entonces, eso era una pareja que tenía como sus propios códigos, su propia forma de estar, de ser, en ese contexto histórico, bla, 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 bla. Ahora, eso que se muestra ahí como con pinzas en ese contexto, ¿cuánto tiene de...? Obviamente puede resultar anacrónico por un montón de cosas, que ya no, eso ya no pasa, esto tampoco, pero hay otras cosas que subyacen al texto y otras que no, o sea, que se expresan, que se dicen, que eran una pregunta y que yo la trataba de articular durante la obra, digamos. O sea, ¿hasta dónde o qué tanto nos hemos transformado en este tiempo, ¿no? Si realmente nos hemos transformado, ¿no? Si es real que nos hemos transformado, digamos. Bueno, esa es la pregunta que el texto buscaba hacer y que en cierta medida, no sé si la responde, pero digamos invita
digamos, a preguntárnoslo también, ¿no? Si esto que decía, si es posible el amor para siempre. De alguna manera acá lo que aparece es un elemento que siempre que se reitera en varias obras, que es la muerte, digamos, la muerte. ¿No? La muerte, o sea, hablar de una separación es hablar de un tipo de muerte, hablar de una ruptura, de un momento que se termina, de algo que no va a seguir. Y el amor para siempre es algo como de la eternidad, ¿no? Entonces uno a priori podría decir, bueno, no, eso no es posible. Pero digamos, más allá de la vida, digamos, más allá de la, digamos, de que obviamente de la finitud, ¿no? Mientras existen estas dos personas, ¿no? Mientras existen los dos, si es posible hablar de un amor o no, o por qué ese amor se transforma, si es que se transforma o deja de existir, ¿no? Y fundamentalmente esta cuestión del vínculo, cuánto hemos evolucionado en la forma de vincularnos, o sea, si realmente evolucionamos o no. Porque algunas cosas de lo que pasa en la obra es que, claro, que el vínculo todavía no, sobre todo en el presente, ¿no? El vínculo está roto, pero está violentado por momentos y está atravesado por un montón de cosas, ¿no? Es un vínculo que está humanizado, o sea, una de las cosas que me parecía interesante de la historia era no poner buenos y malos, sino por el contrario, plantear una historia humana. Eso es lo que busca la obra, ¿no? Contar una historia de dos personas, ¿no? Que en este caso se enamoraron, tuvieron un proceso, y en un momento se plantea esto, ¿no? Que es la separación, que arranca así la historia. Entonces, y ahí empieza con los flashbacks y demás. Pero bueno, era una de las cuestiones que me aparecían y que me obsesionaban ahí al arranque. Bueno, por acá dejo esta primera presentación y lo que me gustaría compartir para cerrar es esto, pero antes, que es el video que les tenía prometido, pero antes de eso me gustaría escucharlos, chicos, un poquito. A ver, que digan algo, que pregunten alguna cosa, lo que quieran. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, no, a vos. Bien, a ver un segundo. Ahí, tiquiti. Bien, preguntas. Bien, bien. O sea, si existía una mirada de afuera, esa sería la pregunta. Además del asistente, ok. Bueno, en realidad, sí, por supuesto el asistente es fundamental. Y después todo el equipo que estaba afuera tenía voz y voto, todos opinaban. O sea, todos los que estaban viendo lo que se iba armando lo iban diciendo, digamos, iban comentando a partir de, no sé, cuando se pegaron, por ejemplo, no sé, se me ocurre este ejemplo, que es cuando empezamos a pegar en una pared las cosas para generar el plano cenital, ¿no? Entonces pegamos las almohadas con cinta, pegamos las referencias para tener una mesita de luz. Bueno, ¿y qué pasaba con abandonar este plano, ¿no? O sea, y si se generaba, por ejemplo, la ilusión, ¿esto da la sensación de que realmente estoy acostado o qué pasa? ¿Necesitaré a alguien que nos esté haciendo desde abajo? ¿Necesitaremos otras personas? ¿Cómo lo vamos a hacer, digamos? ¿Tendremos que estar sentados? ¿Tendremos que inclinar un poco la cama y tener un tope y lograr estar realmente acostados? O sea, ¿cómo generar de verdad, digamos, que se tradujera a ese plano? Entonces ahí se probaron muchas cosas. Una cosa que no conté del proceso, y eso que la tenía anotada, que es el 5 de agosto del 2018, el 5 de agosto, que fue un domingo, creo, sábado, un domingo, no me acuerdo, fue un fin de semana. Nosotros veníamos como muy ensayo, mucha cosa de texto para acá, texto, y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer como una investigación bien puntual, que es, vamos a hacer como un viaje en el tiempo, que es... nos caracterizamos cada uno como el personaje o como lo que era el personaje hasta ese momento, no es el que terminó siendo, pero lo más cercano
a lo que podía ser al inicio de la relación. Porque la relación, cuando va al inicio, que ahora lo van a ver, yo no voy a hablar mientras pase el video porque si no es un plomo, pero quiero decir, van a ver que en algunos momentos aparece la disco donde ellos se conocen, que bailan, las cosas que empiezan a pasar cuando bailan lento, cuando empiezan a bailar, todas las cosas que empiezan a pasar en ese comienzo, pero después ya salta a un momento donde están conviviendo. Y lo que pasó en ese noviazgo no hay tantos detalles. Entonces, sí, lo que nos propusimos fue decir, bueno, ¿cuál es el primer encuentro después de la primera visión de esta pareja donde se encuentran por primera vez y se descubren, ¿no? Como un poco el acto mágico de tarana, tarana. Bien, después de ese momento, ¿dónde sigue esto, no? O sea, ¿cómo fue el después? Y ahí lo que recreamos fue como una especie de cita, ¿sí? No sé cómo llamarlo, donde nos encontramos en una plaza. Éramos adolescentes, o sea, tenemos que hacer de chicos, bueno, eso lo hace la obra todo el tiempo, saltamos de edades y también de emociones, ¿no? Lógicamente, porque estamos en circunstancias distintas, y lo que hicimos ahí fue toda una recreación de la estética y demás. Nos planteamos todos los tópicos, la fecha exacta en la que nos íbamos a juntar, que no quiero mentir, pero era como, por ejemplo, si el 15, creo que fue el 15 de diciembre del 89 que se conocieron, y esto era una semana después, una cosa así. Entonces ahí lo que hicimos fue, estábamos en esa fecha, era como un poco volver al futuro, no como en la película Volver al Futuro, donde él viaja en el tiempo, bien. Entonces, caracterizados demás, y fuimos a una plaza. Y el desafío era, todo el tiempo, mientras estuviéramos en la plaza, teníamos que sostener ese rol, el rol para el que estábamos. Nunca ella podía ser Sofía, ni nunca podía yo ser Domingo, sino que eran Marina y Martín. Nos encontrábamos, bueno, unos nervios enormes, o sea, más nervios que los que tenía acá al arranque, que tomaba agua, que esperaba, decía, ¿qué va a pasar? No llega la gente. No, todo eso, bueno, eran unos nervios enormes porque realmente era muy viajero hacer eso, o sea, encontrarse con alguien realmente a jugar a eso a fondo, en el sentido de que no sabes lo que va a pasar. El control ya no estaba tanto en, bueno, cortamos, vamos, como hacíamos en un ensayo, que cortamos, salimos, entramos. Acá había que sostener, la consigna era, nos vamos a despedir, ese día solo nos vemos así y nos despedimos desde los personajes y no nos volvemos a ver hasta el próximo ensayo. Fue una cuestión como muy, no digo traumática, pero fue como muy movilizadora. Fue movilizadora porque, claro, porque era real, yo sentía los nervios míos, sumado a los nervios porque aparte llegaba en una moto viejísima que no sabía si iba a andar o no, de repente llegaba al costado de la plaza, espero, la veo, obviamente yo estaba súper caracterizado, yo también, entonces nos vimos, nos encontramos ahí y de repente no estábamos igual que en los ensayos, o sea, pues en los ensayos uno más o menos va generando la imagen, pero no está cerrado, ¿no? Nosotros estábamos bastante próximos a lo que podría ser esa imagen del adolescente noventero, ¿no? Cliché mediante y todo lo que quiera, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos encontramos y bueno, los nervios, los diálogos, nos habíamos hecho una lista de temas como puntuales para resolver, para tener temas de conversación. Había mucha cosa que teníamos que tener resuelta, porque si no, no se sostenía ese acontecimiento ni un segundo. O sea, si yo le preguntaba ahí, ¿todo bien? Sí, bien. ¿Y qué onda? ¿Tu vida? Sí, bien. O sea, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo salíamos de ahí, no? ¿Cómo empezaba a ser, bueno, vivo acá, vivo allá, sin ponerse expositivo, pero tener resuelto para saber qué puedo decir, qué había visto en el cine la semana pasada, si había ido al cine, si alquilaba una peli, si la había visto, lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso sí fue un material, ese momento yo creo que fue un quiebre para nosotros, porque realmente veníamos con todos los problemas que esto supone, que la obra suponía, pero en ese momento como que algo se movió, nos descolocó un poco, y a partir de ahí seguir fue interesante, fue diferente, ¿no? La obra se ensayó siempre, primero no se montó, pero se ensayó el pasado y después se ensayó el presente como en orden cronológico, para entender cómo había sido realmente, porque después nosotros íbamos a partir todo y sabíamos que estando acá en este presente íbamos a picar a cuando éramos muy chicos y nos encontrábamos en el boliche, o sea, era plin, 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 ¿no? O sea, un salto de otra energía a otro momento. Entonces lo ensayamos, digamos, como fue, ¿no? Al menos en la primera etapa.
Después se hizo muchas cosas, se recortó y se vio solo esta parte, se vio solo esta escena, se vio esta, pero en ese sentido, por ejemplo, en ese ejercicio, para la pregunta tuya, realmente ahí había mucha mirada, o sea, estaba la mirada de todo el equipo de diseño y estaba la mirada del asistente también, y bueno, y era un poco el máximo del juego que era, te actúo para vos, vos me actúas para mí. Ese fue un buen ejercicio de escucha. Ese fue un buen ejercicio de escucha porque sin lugar a duda ahí era escuchar o escuchar. Y realmente se movía algo muy fuerte. Por ejemplo, en un momento el personaje le gusta sacar fotos como un elemento, ¿no? Que no aparece en la obra directamente, pero es parte del mundo de ella. Entonces sacaba muchas fotos con una cámara analógica, sacaba fotos, y de repente le pedimos la foto a un señor mayor que estaba en la plaza. Aparte, no llamábamos la atención, también porque la moda todo vuelve y la moda un poco retro nuestra parece que no llamaba tanto la atención. Pero bueno, nosotros estábamos ahí en la plaza, había otra gente y de repente se acerca le pedimos a un señor si nos podía sacar la foto. Lo gracioso fue que el señor agarró la cámara y decía, no se ve. O sea, era muy gracioso el tema era como que ahí la cabeza me hizo un poco... Claro, porque era un señor grande que seguramente tuvo esas cámaras, seguramente por el señor mayor, pero claro, él estaba en el 2018, ¿no? Él estaba en el 2018 y decía, no se ve, pero ¿dónde se ve? Y nosotros le decíamos, no, ¿qué se tiene que ver? No, lo tiene que mirar por acá. No. Ok, entonces ahí actuando para el señor nos sacó la foto, bueno, y de eso quedaron un par de fotos que son muy, muy graciosas de lo que fue ese momento. Pero bueno, eso, por ejemplo, que nos significó un quiebre, un movimiento en nosotros, son una de las tantas cuestiones que van, bueno, condimentando el proceso, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguna otra pregunta o alguna cuestión? Igual lo podemos ver y si quieren, si surge alguna duda a partir del material me lo pueden preguntar, ¿está? Espero que funcione bien. ¿Estamos bien de audio? A ver. No. Un segundo, porque no es este. Ensayo de último momento. Esperen un segundito. Lo abrí mal. Acerca de... Si quieren, mientras hacen una pregunta. Así no que el bache... ¡Pip, pip, 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 pip! Sí, adelante. Bueno, en realidad el acopio surge de varios lugares. Digamos, por un lado, sí hay algo de eso, o sea, el acopio es todo lo que viviste, todo lo que dije antes, ¿no? En relación al acopio. Pero en relación a la película, bueno, hay muchas cosas. O sea, para lo que es la obra se tomaron películas, por ejemplo, aparece Kramer, aparece la referencia en el texto a Kramer, después aparece en un momento también la referencia a... yo los había anotado por acá las referencias. Hay una referencia a Ghost también, ¿no? Como comedia dramática. Después aparecen también cuestiones de los 90. O sea, ahí sí, no es que veo la película y voy seleccionando, pero sí van apareciendo diferentes móviles que por alguna razón me parece que empiezan a calzar en este puzzle, ¿no? En este puzzle de decir, bueno, esto puede tener que ver con este personaje. Porque entre otras cosas el personaje de ella es un personaje que está como muy... digamos, está muy colgado, por decirlo de alguna manera, con el cine. O sea, está muy obsesionada ella con el cine. Entonces, esto hace que aparezca muchas veces el cine como elemento narrativo en su discurso, ¿no? Ella habla sobre el cine, comenta cosas sobre el cine, ¿no? Entonces, y a su vez asocia con el cine. Él también, pero menos, porque no es, en algún momento él menciona
Daniel Sam, que es un personaje de Karate Kid, ¿no? Pero en algún momento menciona alguna cosita más, pero son menos las referencias.